People, estoy en mi mejor momento con mi maquinita Fiera de Atenas. Hoy es hoy. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. Desde los estudios Ósfera arrancamos acá nuestro rincón de Clínica Merced con nuestro programa, nuestro segmento Tu Salud en Casa. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante junto a la doctora Valentina Serrano Rodríguez. ¿Cómo está, Valentina? Hola, buenas. Médico cirujano, especialista en ginecología. Y como siempre con la doctora Marcela Araya Letura. Ella es director médico de Clínica Merced. Miomectomía, vamos a hablar de esto. Marcela, cuéntanos un poquito. Bueno, la miomectomía es la cirugía que se realiza cuando aparecen estos miomas, que son tumores benignos, que pueden aparecer en las mujeres, una patología ginecológica, y es muy frecuente, pero también es una consulta muy habitual. Por eso quisimos que la doctora nos viniera a explicar un poquito más. Es muy frecuente que tenga síntomas como dolor en la menstruación, menstruaciones prolongadas y también muy dolorosas y una sensación como de dolor pélvico también constante. Así que es mucho la consulta de estas pacientes por esta patología y la doctora acá nos va a contar qué son los miomas. Doctora, perdón, pero antes de eso, ¿estos dolores son permanentes o solo en los periodos? Pueden ser permanentes y incrementarse durante el periodo menstrual. Ya. Sí. O sea, estamos hablando de que la gente sí o sí consulta, porque... Es que en el fondo va a depender del tamaño del mioma. Cuando son miomas pequeños muchas veces pueden ser incluso asintomáticos y se encuentran como hallazgo en un estudio, como una ecografía de control de rutina. Pero ya cuando empiezan a crecer, empiezan a generar síntomas de dolor pélvico crónico y si crecen hacia órganos vecinos pueden generar síntomas compresivos de estos órganos vecinos. La vejiga, el colon, el recto. Entonces, o sea, crecen bastante. Pueden crecer bastante. Ya. Sí. Ya. Entonces los síntomas, doctora, son estos. Entonces, en el fondo son aumento del sangrado menstrual o sangrado intermenstrual y, claro, esto de sensación de pesadez pélvica, compromiso de los órganos vecinos y también dolor con las relaciones sexuales pueden tener. ¿Y qué es lo que es el mioma propiamente tal? ¿Qué es lo que es? Bueno, es un tumor benigno, que es un tumor monoclonal de las células del músculo liso del útero y de los fibroblastos, que son otras celulitas que están ahí. En el fondo son células del mismo útero, no es que cambian, o sea, por eso son benignas, no es como el cáncer, que son células que son alteradas. Son las mismas células que crecen desproporcionadamente. Ya. O sea, son las células que habitan ahí en esas el útero. mismas células que de repente, por una falta de regulación en general, hormonal, puede ser varios factores, empiezan a crecer y generar estos tumorcitos. Ya. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico de esta? ¿Por el síntoma nomás o se piden imágenes? ¿Cómo Bueno, en general la paciente consulta y uno hace el diagnóstico de sospecha por la historia clínica. También en el examen físico, si el útero está muy aumentado de tamaño, uno lo puede palpar, los bordes irregulares, que el útero estaba más grande, generalmente lo medimos según semanas de gestación, hacemos el equivalente. Y con la sospecha se manda a hacer algún estudio de imágenes, en general una ecografía. Si es que queremos planificar algo quirúrgico, podemos también pedir una resonancia, que es un poquito más específico como para poder planificar bien el abordaje y todo eso. ¿Esto tiene alguna edad donde se manifiesta más o es muy transversal? No, mira, en general se da como en 30, 40, 50 años más o menos, esas son las edades que se da más, porque como son tumores hormonodependientes, después de la menopausia en general tienden a disminuir los síntomas y a disminuir el tamaño, entonces como algo ya más de la edad fértil de la mujer, sobre todo de la perimenopausia, yo te diría 40, 50 años como la mayor cantidad de gente que consulta. Claro, uno cuando le cuenta a una persona que tiene un miómato, por lo general tienen esa edad, ¿no es cierto? Sí. ¿Esto tiene que ver, alguna se ha estudiado por quizá usar por largo tiempo anticonceptivo o uso de hormonas? Mira, en general el anticonceptivo no tiene ningún tipo de efecto sobre el mioma, ¿ya? Lo que sí podría hacer en personas que tengan exposición como a estrógenos muy intensa, sí podría algo estar relacionado. Personas que les llega la menstruación muy temprano o que no hayan tenido hijos, por ejemplo,
En esas situaciones podríamos decir que están en una situación que tienen mucha exposición a estrógeno, entonces eso podría ser un factor de riesgo. Perfecto. A ver, ¿y qué tratamientos podríamos...? Bueno, el tratamiento va a depender un poco de los síntomas que tenga la paciente y del tamaño del mioma. Podemos pasar desde tratamiento, control ecográfico cada cierto tiempo para ver cómo van creciendo, si es que no tienen síntomas y no generan sangrado, o ya si es que el síntoma, por ejemplo, es solamente un poquito de aumento del sangrado, se puede tratar con anticonceptivos, bien, con un DIU hormonal que se pone dentro del útero para cortar los sangrados, pero si ya empieza a generar síntomas más compresivos o más de dolor, en general el tratamiento ya es más quirúrgico. Ya, quirúrgico. O sea, y pasémonos a lo quirúrgico de inmediato, ¿no? En una operación ambulatoria, hay que quedarse, Mira, va a depender un poco de dónde estén los miomas y cuál es el abordaje que se realiza, porque hay miomas que están hacia adentro de la cavidad endometrial y esos miomas se pueden sacar a través de un procedimiento que se llama histeroscopía, que eso puede ser ambulatorio. Ya. Pero ya cuando estamos hablando de miomas más grandes, que hay que abrir el abdomen, hacer una laparotomía, una laparoscopía, en general un día por lo menos de internación se requiere, porque hay que abrir el abdomen, hay que abrir el útero, como en el fondo queda una cicatriz uterina, es como claro, una cesárea. ¿Tiene buen diagnóstico? O sea, ¿tiene buena expectativa esta operación? En general sí. O sea, siempre está el riesgo porque uno tiene un factor genético y un factor de riesgo que está generando estos miomas, entonces el factor genético obviamente no lo podemos modificar, pero la parte ambiental sí, entonces se tiene que acompañar también de cambios en el estilo de vida. Bajar de peso, una buena dieta, hay algunos suplementos de vitaminas, por ejemplo la vitamina D, hay bastante evidencia que el déficit de vitamina D podría favorecer la aparición de miomas. Bien. Entonces, como fijarnos en el paciente en conjunto, o sea, como todas las cosas para poder tratarlo, no solamente operarlo, o sea, en la clínica nos fijamos en todas esas cosas en general. Mira lo que te voy a preguntar. ¿Operarse los miomas asegura que no van a salir más? No. No. Ya. No, por eso te ahí decía. entran los suplementos. ahí Claro, entran- o sea, tenemos que controlar todas esas otras cosas también. O sea, no sacamos nada operando y no controlando las otras cosas. Ya, o sea, se mantiene el factor de riesgo, por lo tanto hay que estar Claro, siempre... Lo mismo de siempre, en ya. general, bajar de peso, no tomar alcohol, comer bien, las grasas pueden alterar también la aparición de miomas, pero bueno, hay que controlar todas esas cositas. Ya, después del postoperatorio es muy terrible como cualquiera. No, mira, o sea, es una laparotomía o una laparoscopía, va a depender un poco del abordaje, pero en un mes te diría yo que las pacientes ya están bastante de vuelta a sus funciones habituales. Ya. O sea, ese sería el postoperatorio más prolongado. Un día en la clínica en general y después una semanita estarán con un poquito más de molestia. Ya después un poquito más de precauciones, pero en general sintiéndose bien ya la semana, te diría. Ah, ya, o sea, repito, ¿cómo está la situación de la sexualidad con esta operación? Bueno, en general uno trata de que se evite la relación sexual con penetración por lo menos por un mes. Un mes. Sí. Un mes hay que abstenerse. Sí. Pero bueno, hay que ponerse ahí creativo otras prácticas. Otras prácticas, Otras sí, prácticas. sí. Beatriz nos está preguntando Sí. desde Concepción. Un mes de abstenerse, pero después vuelve a una situación normal, ¿no? Esa es Sí. la pregunta, digamos. Es que de hecho en la muchas personas, sensación, sí, la pues, y en muchas sensibilidad. personas esto va a generar mucho alivio, porque como Por está el el útero dolor. aumentado de tamaño, genera dolor con las relaciones sexuales, en estos casos, cuando hay dolor, muchas veces ya se nos pasa el dolor después de la recuperación y todo, y la gente vuelve a disfrutar del sexo. O sea, podríamos decir que el retorno es con una mejor actividad sexual. Triunfal. Triunfal, Sí. más placentera, Sí. menos dolorosa, o sea, se va a ver un cambio ahí también. Sí, sí, total. Interesante eso. Sí, se va a ver o un sea, cambio. Sí, porque tú piensas que son mujeres jóvenes que están, o sea, en plena edad de que son sexualmente activas, entonces les altera mucho su calidad de vida. Bueno, la típica pregunta que hace la gente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la fertilidad? Bueno, ¿Sí hay esto algún problema? de hecho no lo mencioné anteriormente, pero los miomas también pueden afectar la fertilidad. Entonces muchas veces también una indicación de cirugía puede ser porque tengan un mioma
que esté en la cavidad endometrial y que puede estar alterando la implantación, por ejemplo. Entonces, en general se puede recuperar bastante la función de la fertilidad con estas cirugías. Ya. Bueno, la verdad es que ese es un tema bien sensible, ¿no, Marcela? Sí, muy sensible. Yo creo que cuando la gente consulta, inmediatamente... Consultan mucho y también por la fertilidad, cuando les dicen que tienen un mioma, vienen también referidos de otros colegas porque ¿qué hago con el mioma? O sea, afecta la fertilidad, puede estar afectando y además, como tú dijiste, son pacientes de edad sexualmente activa, así que afecta en todos los ámbitos de la vida. Cuando consultan personas de regiones, ¿hacen los diagnósticos a través de imágenes? Primero hace una consulta con la doctora, una telemedicina. Ya en los síntomas, si tiene un sangrado intermenstrual o tiene un sangrado abundante, ya la doctora va planificando qué exámenes va a solicitar, si es que no tiene los exámenes recientes, y llega a Santiago, se toma la ecografía en la clínica si es que la necesita, y la doctora también hace el examen físico, el PAP, todo lo que requiera, y después ya pueden planificar cuál es el abordaje, si es con medicamentos o van a hacer ya una cirugía porque lo requiere, pero todo se puede realizar en la clínica y en los pabellones asociados. Sí, ¿usted opera el mioma? Sí, operamos los miomas. ¿Es larga la operación? ¿Es No, corta? va a depender Son un poco, operaciones muy... va a depender un poco donde esté el mioma, el tamaño del mioma, pero no es una cirugía larga. Ya. 1, 2 horas durará. Ya. Con bastante precisión, ¿no? Claro, o sea, en el fondo es como se abre la capita serosa del útero y se extrae solo el mioma. Y después se cierra eso, tratando de no tocar la cavidad endometrial, que es como la partecita más de adentro. Claro. Igual que nervios, ¿no? ¿Se opera con máquinas esto? Hay cirugías robóticas, nosotros todavía no contamos en la clínica, pero se podría hacer también. Claro, porque es bien, hay alta presión. Bueno, la gente es temerosa de esto, ¿no? Hay también un acompañamiento, una conversación. A ver, siempre porque obviamente siento que exponerse a es una distinto cirugía... sacarse un lunar o algo Sí, así, ¿no? claro. Cuando ya estamos... Es que exponerse a una cirugía siempre da Claro. un poquito de cosa, porque es una anestesia general, o sea, es algo ya más invasivo. Pero bueno, sí, se le hace el acompañamiento, se le explica bien cómo es el procedimiento, se le hace toda una consejería de cómo es la cirugía, Lógico. cómo es el postoperatorio, qué es lo que podemos esperar, cuáles son las complicaciones que Y la podemos pregunta tener. del millón, de buen pronóstico, ¿no? La operación. Sí, sí. Por lo general, Sí, las complicaciones no son muy habituales. muy habituales. La gente puede ya retornar a su vida más, Sí, y mucho mejor, o sea, sin todos estos problemas que genera. claro. Sobre todo en los sangrados, los dolores. Es que inhabilita un montón porque hay gente que piensa en lo que se gastan en todos los productos de gestión menstrual, los días de licencia porque está con dolor o con sangrado, la vergüenza de que voy a alguna parte y me puedo sangrar, o sea, altera mucho, ¿verdad?, la calidad de vida porque hay gente que está muy activa todavía. Perfecto, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Muchas gracias a ustedes en sus casas. Nos vemos la próxima semana aquí en nuestro rincón de Clínica Merced.